La máquina del SEO, episodio número 86. Hola a todos y a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de La máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, @andresclosterseo en Instagram. Y en este episodio número 86, 86º episodio de La máquina del SEO, vamos a desmitificar, vamos a tirar abajo el mito del SEO técnico. Yo creo que el SEO técnico no existe tal cosa como el SEO técnico y vamos a estar hablando un poco de eso. Les cuento que este episodio llega a ustedes gracias a la inmensa colaboración de la gente querida de Ahrefs, la mejor herramienta SEO del mercado, la herramienta all-in-one por excelencia para todos los que nos dedicamos al SEO. Ahrefs.com, van, la prueban 7 días, el trial dura 7 días y sale $7 su trial y nada, prueban todas sus funcionalidades de las cuales hemos hablado en varias ocasiones con entrevistados y en episodios monólogos en los cuales hablo yo solo. Hemos hablado de los beneficios de Ahrefs, así que no me voy a extender en esto, pero sí sepan que sin su colaboración probablemente la máquina del SEO no sería lo que es hoy. Este episodio lo encuentran en andrescloster.com, como siempre, andrescloster.com /episodio-86, también en todos los canales, plataformas de podcast, en Spotify, en iTunes, en iBooks, en SoundCloud, en YouTube, y en todos lados les pedimos, como siempre, les vuelvo a pedir que dejen sus comentarios positivos, sus 5 estrellitas, pulgares arriba, los que les permita la plataforma para demostrar todo lo contentos y contentas que están escuchando la máquina del SEO. Hacen clic en eso. Y por supuesto también que lo compartan en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en todos lados. Por favor, compártanlo para llegar a la mayor cantidad de gente posible que le interese esto del SEO. Hecho esta bella introducción, vamos al tema del día de la fecha. Vamos a hablar un poco de una definición bastante escurridiza como es el SEO técnico. Primero quiero hacer una aclaración. Yo voy a hablar criticando el concepto de SEO técnico durante este episodio, pero sin embargo, si hacen una búsqueda en Twitter buscando SEO técnico, o si @andrescloster SEO técnico, o si buscan por ejemplo, en los episodios del podcast que en su época se transcribían, creo más o menos los primeros 60 episodios todos tienen su transcripción completa, van a escuchar y van a leer que yo muchas veces hago mención a la expresión SEO técnico. Es decir, conceptualmente estoy en contra, pero creo que el interlocutor entiende cuando uno habla de SEO técnico, entonces uno lo utiliza. Este episodio no creo que, a diferencia de tal vez otros episodios, el episodio pasado sobre Keyword Research, por ejemplo, donde a lo mejor cuento algo sobre lo que sé, o cuento una opinión, o cuento cómo realizar algo relacionado con nuestra disciplina. En este caso creo que este episodio va a surgir más como para abrir la discusión que para zanjarla, porque la verdad que en términos de conceptos y de definiciones y más filosóficas del SEO, va a ser muy difícil que todos estemos de acuerdo y probablemente cada uno tenga una definición diferente para este tema. Quisiera tirar algunas puntas y contarles cuál es mi visión, y además también les voy a leer algunas visiones de otros SEOs con los cuales estuve discutiendo sobre este tema en Twitter, para que no se quede únicamente mi campana, digamos. Quiero leer algunas definiciones y contarles por qué creo que pueden tener o no tener razón. Sobre eso vamos a ir edificando esta discusión sobre el SEO técnico. Bueno, cuando hablamos de SEO técnico hablamos, se puede usar de dos maneras. Uno lo piensa como un área del SEO. Hoy tengo que hacer una tarea de SEO técnico, o esto es del área del SEO técnico, este cambio, esta implementación, este análisis de datos
esta definición. Todo esto es SEO técnico y por lo tanto habría cosas del SEO que no serían SEO técnico, serían SEO no técnico o alguna otra definición. Por otro lado, también es un atributo que le atribuimos, valga la redundancia, a personas. Decimos Nacho Mascort es un gran SEO técnico. Es una frase que yo digo. Yo digo X persona es un gran SEO técnico para explicar qué es lo que estoy intentando explicar. Y eso también implicaría que habría SEOs que no son SEO técnicos. Porque si hay algunos que sí lo son, debe haber otros que no lo son, si no el concepto es redundante. Y ahí es donde se pone un poco peliaguda la discusión de, bueno, ¿qué es lo que te califica como SEO técnico? ¿En qué momento dejas de ser un SEO no técnico y pasas a ser un SEO técnico? O a la inversa, supongo que también podría pasar. Entonces con estas dos, digamos, tipos de enfoque en la cabeza, pensar SEO técnico como la persona que hace SEO técnico y SEO técnico como el área del SEO que es técnica, sea lo que sea que signifique eso, vamos a desgranar esto. Es que en su momento pregunté en Twitter, a modo de chicana realmente, como pregunto la mayoría de las cosas, pero un día, ya por el año pasado, por 2018, puse un tweet que generó un poco de controversia, que es, o sea, ¿por qué hablamos de SEO técnico? ¿Qué sería un SEO no técnico? Alguien que pone keywords en un contenido. Para eso está Yoast. Eso es un plugin, no es una persona. Es una forma, digamos, un poco en chiste, chicanera, de tratar de levantar un poco de agitar un poco las aguas, agitar algunas jaulas, diría nuestro amigo Homero Simpson, y ver a ver qué pensaba la gente al respecto de lo que es un SEO no técnico. También pensando en que gente que a lo mejor no se defina como SEO técnico pueda decir, bueno, yo considero que lo que yo aporto es también valioso, por supuesto. Y en ese momento llegó una respuesta de Bruno D'Angelo, SEO argentino radicado en Uruguay, que vino entrevistado a La Máquina del SEO, muy buen episodio, el episodio 77 de La Máquina del SEO. Bruno lo que me responde es que el SEO técnico él lo ve como una parte del SEO, que es un poco lo que yo decía, y que habría otros tipos de SEOs entre los cuales se encontraría un SEO más... otro tipo de SEO sería un SEO estratégico. Y él cuando vino a La Máquina del SEO también lo define como SEO agenciero. De hecho él se define de esa manera y da una definición de SEO agenciero con la cual yo también me siento muy identificada, que se trataría de un SEO, tomando sus palabras literales, que hace que las cosas sucedan, que hace que las cosas pasen. Y por lo tanto tendría skills como por ejemplo tener la capacidad de explicarle cosas a sus jefes, a sus partners, a sus empleados, a sus clientes, explicando por qué hacer esta implementación es relevante para la conversión, para las ganancias de ese proyecto. O qué cosas hay que priorizar y qué cosas no. Y que a lo mejor no tiene un conocimiento tan fino tal vez de esa implementación, o la capacidad de un análisis tan fino para llegar de forma rápida y eficiente a la solución a un determinado problema, pero sí tiene la capacidad de que las cosas se resuelvan. Y en definitiva en el SEO, si no hacemos que las cosas se resuelvan, es lo mismo que nada saber de SEO. Que es otra discusión también súper interesante que tengo mucho con colegas, que es cuando me dicen, esta persona sabe de SEO, o me dicen, esta persona sabe mucho de SEO, una afirmación. ¿Qué sería saber de SEO? ¿Es una cuestión de un examen teórico? ¿Es una cuestión de las cosas que logró en su vida? Yo conozco gente que genera 100, no quiero decir 100, bueno, cientos de miles de dólares anuales haciendo SEO, y que tal vez no es que sepan tanto más de SEO que otra gente, sino que tienen la capacidad de hacer un modelo de negocios, iterarlo, mejorarlo y eso generar mucho dinero. A lo mejor si se intercambiaran con una persona que está haciendo SEO en company o en una agencia para un proyecto gigante, no sabrían por dónde empezar. Pero bueno, generan muchísimo dinero. Entonces hay quienes dicen, no, el mejor SEO es el que más dinero genera. Hay otros que dicen, el mejor SEO es el que tiene proyectos más complejos. El mejor SEO, en fin. Pero esto es una discusión sobre SEO técnico, no sobre quién es el mejor SEO. Entonces Bruno lo que plantea es eso, digamos, habría como una contracara de un SEO técnico, que sería un SEO estratégico, un SEO más agenciero, un SEO que hace que las cosas sucedan, un SEO más integral tal vez, un SEO más integrado con otras áreas del marketing, de producto, del proyecto en sí mismo, y no tan enfrascado en las optimizaciones más específicas que nos plantea Google que tengamos. Hace poco, mientras estaba pensando este episodio, pregunté, ya con menos chicanas, ¿cómo definirías SEO técnico en un tweet? Les quiero pasar a leer algunas respuestas que me resultaron interesantes para ir armando esta definición, porque hasta ahora
SEO técnico que sería alguien que no tiene tanta capacidad de explicar las cosas, tampoco me gusta como definición, así que vamos a pensar un poco más por la positiva que sería un SEO técnico. Mauricio Silvester, un gran SEO argentino, que les anticipo que en 2 episodios lo vamos a tener acá en la máquina del SEO. Una respuesta que me parece interesante, que él plantea: SEO técnico es todo lo que no es estrategia, tomando un poco la definición esta de Bruno, keyword research, arquitectura de información, contenido y link building. Todo lo que no es eso, y él hace mención a algunos ejemplos: optimización de 404, todo lo que tiene que ver con el servidor, todo lo que tiene que ver con el código, optimización de performance, todo lo que tiene que ver con el crawleo. Eso sí sería SEO técnico. Me gusta mucho esta definición de Mauricio. De hecho, si usamos SEO técnico, creo que esta es la definición más atinada. Sería todo lo que no implique contenido, link building y estrategia del proyecto, sino más enfocado en, bueno, la cuestión técnica, entendido técnico como cómo funciona ese producto digital, ese sitio web. Me parece una definición interesante, pero ahora les voy a explicar por qué la usamos mal. O por qué creo, por supuesto, que la usamos mal. Jesús Rod, @SEO Tropical. Bueno, @OMSilvester es el Twitter de Mauricio. Si lo quieren seguir, tuitea cosas muy interesantes de SEO porque realmente sabe mucho. @SEO Tropical, Jesús Rod, aporta el siguiente comentario. Dice: SEO técnico es, como diría mi amigo @Convictorious, seducir arañas. Obviamente estamos hablando de las arañas de Google que crawlean nuestro sitio. Y ahí asoma otra definición que tendría que implicaría que el SEO técnico es lo referido al crawleo y a la indexación. Y esto se hace presente en varias respuestas que me llegaron. Por ejemplo, Samuel Martín Coelho, o Coelho, @Samuel Mar Coe, dice que SEO técnico es aquel SEO que se dedica a mejorar todo el lenguaje de programación que lleve la página, HTML, CSS, JavaScript, aclara, y que también debe saber de indexación, mejorar el crawl budget de los portales enormes, mejorar la arquitectura de la web. Y acá también asoma esto de que el SEO técnico está enfocado en sitios grandes, no en sitios pequeños, no en micronichos, no en pequeños blogs, sino en sitios grandes, donde hay que optimizar la arquitectura, optimizar el crawl budget. Como sabemos, crawl budget, presupuesto de rastreo, no es algo que nos preocupe si tenemos 5.000 URLs indexadas, nos va a preocupar cuando tengamos 5 millones. Entonces, implicaría el SEO técnico enfrentarse a proyectos grandes que requieren a lo mejor un entendimiento mayor de cómo funciona internamente la web, y por eso se lo relaciona también con esto de saber programar, o al menos cómo funciona ese lenguaje de programación. Minerva Sánchez, @SEO Minerva, gran SEO española, si no me equivoco sigue siendo, al menos hasta hace poco lo era, SEO Manager en PC Componentes, entrevistada en La Máquina del SEO, episodio 44 de La Máquina del SEO, entrevistada a Minerva. Me responde que un SEO técnico sería un SEO capaz de validar o desechar sus propias hipótesis, tanto a nivel de rastreo como de clasificación. ¿Bien? Es decir, también se presenta esta parte de rastreo y de clasificación. Dice, porque conoce, es capaz de hacer eso porque conoce y se esfuerza en conocer las reglas del juego. Cómo funciona un crawler, qué variables puede accionar en su web para alterar su comportamiento en el site. Esta definición, digamos, me gusta, pero en definitiva eso es lo que... O sea, ¿vale la pena tener una definición aparte de eso SEO técnico? ¿No sería un SEO el que hace eso? Porque hago el esfuerzo y digo, alguien que no sepa esto no podría catalogarse como que está haciendo SEO, digamos. ¿Qué está haciendo alguien que no está moviendo variables para alterar el comportamiento? Está bien, ella lo está pensando más, me parece a mí, y perdón Minerva, leo un tweet y ya me imagino qué es lo que están queriendo decir y un poco los traduzco y probablemente vengan y me digan, no quise decir eso, pero entiendo que ella también lo enfoca en, bueno, la parte del crawler. La parte de hacer link building, la parte de hacer contenidos, si bien también va a venir un crawler a crawlearlo, a rastrearlo y luego lo indexará, la acción no está enfocada en optimizar cómo ese crawler trabaja en el sitio. Creo que tiene sentido pensar el SEO técnico como eso, hay cierto consenso. También nos aporta Willax, @WillaxSEO, un SEO argentino, el futuro del SEO argentino. Le mando un saludo a Willax. También comenta algo similar: acciones que tienen como objetivo mejorar el crawleo e indexación en los motores de búsqueda. Ya estamos dejando afuera posicionar, ¿no? Estamos como pensándolo en crawleo e indexación. Posicionar no formaría... Yo creo que un SEO técnico también está enfocado en posicionar. Digo, el crawleo se mejora para posicionar.
Pero bueno, surgen estas palabras, ¿no? Crawleo, indexación. De vuelta, si mejora el crawleo, un SEO técnico no tendría nada que hacer en un sitio chico, ¿no? Porque el crawleo lo mejoramos en sitios grandes. No nos va a aportar absolutamente nada mejorar el crawleo en nuestro micronicho con 70 URLs. Y Juan Carlos Martínez, plantea algo también similar, ¿no? Que el SEO técnico es el conjunto de acciones y por lo tanto, digamos, es SEO analyst técnico sería quien implementa ese conjunto de acciones que ayuden a que tu propiedad web sea rastreada, renderizada e indexada por los diferentes bots para servir de manera oportuna el contenido de tus usuarios. Nuevamente, rastreo, indexación. Esta parte sería en lo que se enfocaría un SEO técnico. Dejaríamos de afuera contenidos, dejaríamos afuera link building, dejaríamos afuera la optimización de la experiencia de usuario, buscando mejorar esas señales, y nos enfocaríamos principalmente en lo que tiene que ver con cómo interactúa el crawler en nuestro sitio. Nos enfocaríamos principalmente en cómo Google u otros buscadores, pero Google crawlea, indexa y rankea nuestras URLs. Pero el problema, creo yo, que sucede aquí es que hasta ahora me parecen definiciones que tienen mucho sentido, ¿no? Digamos, uno podría especializarse en link building, podría especializarse en contenidos, podría especializarse a priori en SEO técnico, que sería como la parte más del funcionamiento interno del sitio web y cómo Google interactúa con ese funcionamiento. Me parece que está bien, pero una respuesta de @JDíazBlanques, Joaquín Díaz, me dejó pensando mucho, porque él me responde que la diferencia entre SEO técnico, ¿qué es un SEO técnico? Es la diferencia entre SEO de principiantes y SEO avanzados. Y acá quería llegar, a este punto quería llegar. Creo que estamos usando SEO técnico muchas veces como sinónimo de persona que sabe mucho de SEO. Yo la uso así, yo la uso con esa connotación, una connotación obviamente positiva, pero creo que la uso mal en definitiva. Porque a mí no me parece que SEO técnico sirva para explicar quién sabe más de SEO y quién sabe menos de SEO. Primero porque me parece muy atinado esto de que saber más en tanto conocimiento teórico acumulado no garantiza generar mejores cosas, generar más ingresos, generar más... Sobre todo porque, primero que con esa sabiduría hay que saber encontrar los problemas. Luego esa sabiduría tiene que permitir establecer soluciones para esos problemas, priorizar esos problemas, convencer a otra gente de cuáles problemas se encaran primero, cuáles se encaran después, de qué forma. Entonces, saber de SEO o saber de cuestiones relacionadas con el SEO, tangenciales al SEO también, no implica necesariamente ser un buen SEO. De hecho, muchas de las cosas que le pedimos a los SEOs son cosas que no son técnicamente hacer SEO. Es decir, muchas veces hablamos de SEO técnico como un SEO que, por ejemplo, sabe muchísimo de JavaScript. Y en definitiva, saber JavaScript, programar en JavaScript, no es hacer SEO. Lo que pasa es que un buen SEO sabría lo mínimo para poder tomar definiciones en función de problemas que genere el código JavaScript en un sitio web. Entonces, me parece que ahí está el error. Muchas veces yo digo, tal persona es un SEO técnico, cuando en realidad lo que quiero decir es, tal persona es un muy buen SEO, o una muy buena SEO. Y más que hablar de técnico o no técnico, porque entonces, cuando digo tal persona es un SEO no técnico, lo que estoy queriendo decir es que tal persona no me parece tan buen SEO. Y esto también lo relaciono con una cosa que me trae un montón de comentarios que no están de acuerdo con esta forma de verlo, pero bueno, no puedo evitarlo, lo veo así. Muchos SEOs tienen cierta fetichización con los programadores y por lo tanto un SEO que además sepa programar en JavaScript, en Python, en PHP, automáticamente pasa a ser un mejor SEO. Porque es un SEO técnico, porque es un SEO... Hay también una cosa ahí medio como de no, porque yo vengo hace mucho y soy webmaster y sé programar, en fin. Pero no necesariamente saber programar te hace un mejor SEO. De hecho, conozco mucha gente que sabe programar y sabe programar sitios web de forma muy bien y entiende los fundamentos del SEO, pero sin embargo no logra que los sitios web posicionen y no logra que si tuviera un cliente SEO lo chocaría, como decimos aquí. Entonces, no necesariamente saber programar es un skill que te va a aportar a ser mejor SEO. Y ahí creo que hay un tema. Hay cierta fetichización de la programación. Creo que sí es muy importante
entender los conceptos y sí es importante aprender a programar, es importante saber JavaScript para ver cómo funciona el sitio web por dentro. Bueno, desde ya que es súper necesario saber HTML a fondo. Y es importante saber JavaScript y es interesante saber automatizar cosas para saber qué se puede automatizar y qué no. Pero no es tan importante ser programador. En todo caso es importante saber qué cosas se pueden hacer y qué cosas no para poder delegarlas eventualmente. Entonces, ojo con eso. A veces pareciera que esto es una competencia a ver quién sabe más, y SEO técnico sería el que está más encerrado, más con un conocimiento teórico más alto y más complejo, pero no necesariamente eso implica saber hacer mejores cosas. Creo que al final no critico el concepto de SEO técnico, pero sí hago como una defensa del SEO no técnico. Porque me parece que gente que no sepa de cuestiones técnicas tan complejas puede lograr mejores resultados. A lo mejor, obviamente, ceteris paribus, es mejor saber, es mejor aprender y es mejor perfeccionarse en todas estas cuestiones de SEO, comillas, técnico. Como verán, es una definición que sigue siendo bastante escurridiza. Mi propuesta es que tratemos de hablar de buenos SEOs más que de SEO técnico, que es como algo un poco más como abstracto. Gente que se define como yo soy SEO técnico. No entiendo bien qué me estás diciendo, porque no les quiero mentir. Yo creo que la gente se define como SEO técnico para tratar de decir soy SEO y soy bueno además. Me parece como una definición por lo menos escurridiza y por lo menos que no aporta a la discusión, y que creo que en realidad mucha gente lo que quiere hablar es de un SEO de mayor o de menor calidad. Quiero que me dejen sus comentarios. Quiero que me dejen si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que dije, si les pareció contradictorio lo que dije. ¿Qué piensan ustedes que es un SEO técnico? ¿Qué características debería tener alguien que hace SEO técnico? Y sobre todo piensen la inversa. ¿Qué características tendría un SEO no técnico? Y si les parece que un SEO no técnico aporta a los proyectos, que eso también es bastante interesante de discutir, porque si no, ¿qué es un SEO técnico? Y me dan un montón de definiciones de un buen SEO. Bueno, está bien, pero entonces todos deberíamos ser SEO técnicos en tu propia definición, ¿o no? Alguien podría pensar que SEO técnico en realidad es la base que necesita un SEO. Yo creo que todos necesitamos tener un conocimiento mínimo de cómo se crawlea y se indexa un sitio grande y cómo optimizar eso. En realidad me parece que es la definición de SEO más que de SEO técnico. Y alguien que no sepa cómo crawlear no está haciendo SEO. O sea, alguien que me dice, no, pero yo estoy poniendo, o sea, hago keyword research, es una parte muy chiquita del SEO. No sé si te podés definir como SEO, no estoy seguro, no lo sé, realmente no lo sé. Quiero que me ayuden a deducirlo. Y por eso quiero que dejen sus comentarios. andrescluster.com/episodio 86. También, por supuesto, me encuentran y me putean en Twitter, @andrescluster, y me responden esta pregunta que no puedo definir. ¿Existe el SEO técnico? No existe, es un mito. Significa SEO de calidad, significa SEO que sabe programar. ¿Qué carajo es el SEO técnico? Ayúdenme a definirlo, definámoslo entre todos y todas. Les mando un saludo muy grande, un abrazo muy grande. Nos vemos en la próxima semana. Esto fue La Máquina del SEO.